Hoy, en 678, esto pedían. Lo que hay que hacer es tener un debate serio, transparente. Nosotros estamos buscando los consensos necesarios, el PRO está dispuesto a dar el debate. La manera de saldar esta diferencia es el diálogo, es el debate político. La posibilidad de que la democracia sea realmente un diálogo y un debate sobre los temas que nos competen a todos. El PRO se bajó del debate que se estaba armando desde el domingo con la Cámpora. A pesar de lo bien tratado que se sintió Frigerio en 678. Rogelio Frigerio, muchísimas gracias. ¿Alguna conclusión final? No, espero que me vuelvan a invitar, así podemos debatir cómo solucionamos los problemas de la gente. Feletti, ¿algún comentario final? Un agradecimiento a Rogelio por haber venido. Pero me sentí muy cómodo, gracias. Yo les quiero agradecer a los dos. Formidables anuncios en cadena nacional. La asignación universal por hijo, vamos a dar un aumento que va a llevar la asignación universal por hijo del nivel actual, que está en 270 pesos a 340 pesos por asignación. La inminencia del 7 de diciembre. Recrudecen las mentiras de Clarín. La víctima de hoy, la AFIP. Tapa del diario Clarín de hoy. Tema del día. Sugestiva iniciativa del ente recaudador de impuestos. La AFIP quiere saber también qué medios prefiere la gente. Surgen temores, aparecen temores de que la AFIP esté usando mal estos datos para comenzar a perseguir gente, Están las dudas, están las sospechas y el miedo que se está instalando. Y lo importante de desdramatizar, de aclarar, son encuestas anónimas, optativas, y que el único objetivo que tienen es destinarlo a ver cómo realizamos la inversión en materia de pauta publicitaria por parte de la AFIP. Bienvenidos a este estado policíaco. Dejen vivir en paz a la gente. Todavía no averigüé si es obligatorio o no. Son encuestas anónimas, optativas. Todavía no averigüé si es obligatorio o no. Misoginia y falta de respeto a la investidura presidencial en Perfil. El responsable Fontevecchia se escudó detrás de una mujer. ¿Casualidad? Bueno, creo que quienes se indignan tanto con la tapa de noticias están cayendo en una doble trampa, la de sus propios prejuicios por un lado y la de la literalidad por el otro. Me parece que es curioso que la imagen de una mujer que goza pueda ser considerada una expresión de violencia de género. Parecen ahora quererse leer de manera totalmente contraria a la clara intención de este artículo escrito además por una mujer. Que hace Fontevecchia es una jugada maestra, entre comillas va la palabra, haciendo que sea una mujer la que dé la cara ante la ofensa que sienten las mujeres, y entonces manda al frente, a mí me repugna el procedimiento, un hecho curioso, que sea una mujer la que asume la responsabilidad de la tapa, y en tanto la hizo una mujer, parecería menos grave. De la Sota, el principal candidato de Clarín. Me niego a que, si usted no está de acuerdo con el relato oficial y Chito Boca, o usted es traidor a la patria o candidato de Clarín. Y yo no soy ninguna de las dos cosas. Ni traidor a la patria ni candidato de Clarín. Te agradezco mucho, bueno. Gracias, Joaquín. Una pausa. Auspician desde el llano. Auspician a Dos Voces. La OPO de la OPO en Santa Cruz. Contradicciones y descanso en el sur. Diario Página 12. La situación del gobernador Daniel Peralta. Criticado desde varios frentes. Desde el radicalismo también fueron muy duros. Se gastó todos los ahorros que teníamos y encima sacó millones de pesos en créditos. Ahora no puede hacer frente a los sueldos ni pagarles a los proveedores. Se quejó Búbola. Aquí, allá y en todas partes. Periodismo militante de Rajoy minimiza a 1,5 millones de personas. Barcelona, 1,5 millones de personas marcharon, sobre todo a favor de la independencia de Cataluña. Es un viejo conflicto y en épocas de crisis estas cosas salen más a flote. ¿Por qué? Porque Cataluña aporta una quinta parte del PBI español. En este caso, muchos salieron a la calle para pedir dos cosas: o un nuevo pacto fiscal, es decir, que Cataluña reciba lo mismo que aporta, básicamente, o que les den vía libre para la independencia. Eso fue lo que dijo el presidente de la comuna. Es la mayor marcha jamás realizada a favor de la independencia de Cataluña, y pasó en Barcelona. Twitter de Ismael.
Pobre televisión española, qué manera de manipular las noticias. Ayer la manifestación de Cataluña fue la quinta noticia 20 minutos después. Partido Popular, das asco. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y hoy, 11 de septiembre, se cumplen 11 años de unos atentados que cambiaron la historia reciente. Pues nos vamos en directo hasta Nueva York para ver cómo se ha vivido hoy este aniversario. Bruselas da un año más a Portugal para reducir su déficit. Los expertos que redactaron los informes en los que se basa el juez para imputar a José Bretón un delito de doble asesinato. Manifestación soberanista en Barcelona. En la Diada catalana participan al menos 1,5 millones de personas, según cifras de los Mossos d'Esquadra. Otro día de excelentes noticias. No. Tenemos temazo nuevo. Si te veo, amor, del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado, yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Dos satélites argentinos. Ámbito.com. Por primera vez Argentina construirá 3 satélites de comunicaciones. 3. Continuidad del modelo asegurada. Según La Nación, todos los bebés son K. Chiste del diario La Nación por Nick. Me parece que ya se están excediendo con bajar la edad de votación. ¿Le alcanzo el sobre? Perdón, ¿lo podemos sacar de neonatología por lo menos? Si te veo, amor, del otro lado, yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Adelgaza 678. El programa que le dijo a más de uno: despertate. No lo pongo en duda, digo, si él lo quiere, tenemos 6, 7, 8 años más de Juan Martín. 6, 7, 8 años más de Juan Martín. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678. ¿Qué dicen, colegas? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todos bien? Todo bien. Me parece muy bien, los estaba mirando todos bien, los veo con buen talante. Hoy está con nosotros para compartir el programa Carmen Nebreda. Hola Carmen, ¿cómo le va? Carmen es diputada nacional por Córdoba, por el Frente para la Victoria. Vamos a estar hablando obviamente de la situación entre la provincia de Córdoba y la Nación. También está con nosotros para compartir el programa Lucía Frasco-Zúquero. Lucía, ¿cómo te va? Bienvenida. Lucía es vocera del Colegio Mariano Acosta, es militante de la Cámpora y de la Federación de Estudiantes Secundarios, cursa 5º año, tiene 17 años. Estaba invitada junto a una joven militante del PRO también a debatir aquí en el programa sobre el voto a los 16 años, entre otros de los temas, pero bueno, esta chica no quiso venir, se excusó por problemas personales. Hubo otras invitaciones a miembros del PRO para poder tener el debate y esto fue rechazado. Esperemos que en algún momento se pueda dar efectivamente un debate sobre un tema tan interesante, digamos, como es el voto
voto a partir de los 16 años y entiendo yo también voluntario. Muchas gracias por venir. De nada, gracias. Vamos a arrancar con el primer informe del día. Tiene que ver con que hoy algunos medios difundieron una falacia acerca de unas encuestas optativas y anónimas que ha entregado la AFIP. Esto fue obviamente desmentido por Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP. Vamos a ver el informe y lo debatimos. Dale. La inminencia del 7 de diciembre. Recrudecen las mentiras de Clarín. La víctima de hoy, la AFIP. Se viene el 7 de diciembre. El monopolio Clarín deberá abandonar tal condición y aumenta su desesperación, transformada en mentiras y tergiversaciones de todo tipo, con el fin de sembrar miedo y juntar algunos cacerolos. Esta es una de las falacias del día de la fecha. Hoy se publica esta encuesta que hay en muchas entidades de AFIP, en la que se pregunta a los contribuyentes respecto de preferencias de medios de comunicación, de periodistas, de opiniones. ¿Cómo es efectivamente esto? Lo que vale aclarar es que un medio de comunicación lo instaló como el tema del día y lo han instalado como ahora la AFIP pide información sobre qué consume, qué medio de comunicación consumen los contribuyentes. Tapa del diario Clarín de hoy. Tema del día. Sugestiva iniciativa del ente recaudador de impuestos. La AFIP quiere saber también qué medios prefiere la gente. Polémico cuestionario de la AFIP. Circula una encuesta titulada Preferencias de medios de comunicación. Polémico cuestionario de la AFIP. Polémico cuestionario de la AFIP. Polémico cuestionario de la AFIP. La AFIP pregunta. Ahora, distribuyen un formulario para saber qué medios consume y a qué periodistas escuchan los contribuyentes. Todo el mundo tiene derecho a investigar cómo va a repartir la publicidad y entre qué medio y cómo son. Está siendo demasiado benévolo, quiero decírtelo, con la interpretación y el análisis del hecho en sí. Porque para mí es un... Yo lo que creo es que hay detrás de todo esto, hay una actitud de comisarios políticos, en el sentido de ver a este periodista. Surgen temores, aparecen temores de que la AFIP esté usando mal estos datos para comenzar a perseguir gente, Están las dudas, están las sospechas y el miedo que se está instalando. Y lo importante de desdramatizar, de aclarar, son encuestas anónimas, optativas, y que el único objetivo que tienen es destinarlo a ver cómo realizamos la inversión en materia de pauta publicitaria por parte de la AFIP. Bienvenidos a este estado policíaco. La política de la AFIP y otros organismos oficiales se acercan más a la intimidación y al espionaje que a la búsqueda de información. Todavía no averigüé si es obligatorio o no. Son encuestas anónimas, optativas. Todavía no averigüé si es obligatorio o no. Dejen vivir en paz a la gente. ¿Qué garantía hay de que eso tiene carácter de anónimo, ese cuestionario? Porque te dicen que nadie te va a... Te dicen que no tenés que poner nombre y apellido. Exactamente. Entonces te dicen pero por qué... tampoco se sabe si hay alguien mirando ahí quién llena y dónde lo dejan y todo eso. Claro, pero tampoco se sabe si hay alguien mirando ahí quién llena y dónde lo dejan y todo eso. Claro. ¿Qué diario lee? ¿Qué radio escucha? ¿A qué periodista le cree más? Las preguntas increíbles que ahora hace la AFIP en un cuestionario. La información no es equívoca. En primer lugar, porque la AFIP viene haciendo encuestas desde el año 1970, no desde ahora. Las preguntas increíbles que ahora hace la AFIP en un cuestionario. El tipo de encuestas que estamos haciendo ahora, lo venimos haciendo, el documento que más a mano tengo es de abril del año 2006. Acá dice, periodista conductor que escucha en AM o en FM. Bueno, habrá algunos conocidos. La otra le pregunta también que escucha en la FM. La AFIP pregunta. Ahora, distribuyen un formulario. Este trabajo de obtener información respecto a la conducta o a la información que se nutre el contribuyente para ser más eficientes. Y lo que se busca es ser más eficiente con los recursos públicos. Pero tampoco puede ser el tema del día. Una encuesta que es anónima, una encuesta que es optativa, que la llena el contribuyente si quiere y si no quiere llenarla no la llena, que sirve para orientarnos. No puede ser el tema de discusión del día. Pregunta final.
¿por qué a Clarín no alarma que las grandes corporaciones, y esto sí es verdad, conozcan hasta el más ínfimo de los datos de cada ciudadano o consumidor? Bueno, muy bien. A ver, diputada, ¿qué piensa de esta situación que se ha dado hoy? Mira, me parece que realmente son los mismos sectores que plantean que es un Estado ineficiente, que no sabe aplicar los recursos. Y cuando aquí está la AFIP diciendo, bueno, voy a mirar cómo se da el mapa para saber dónde pongo el dinero, aparecen estas cuestiones, por un lado. Por otro lado, realmente hay una encuesta, no puede decir con tanta liviandad Majul, no miré si era anónima, ¿no? Es decir, allí hay una encuesta y está escrita, y por lo menos no va a ser editada. Me parece que es otro elemento, como aquellas encuestas telefónicas que uno nunca sabe cómo después son traducidas. Y por último, creo yo que realmente ponen en duda, acá lo más serio es que se sabe que la gente está poniendo en duda sus propias mediciones. Es decir, porque hoy las mediciones oficiales, que eran antes las del grupo, que nadie cuestionaban por sentido común y daban como verdaderas, hoy aparece alguien, se atreve a ponerlas en cuestión. Y yo decía recién cuando venía, es decir, y hay cosas que son de hecho que no son reales. El IVOPE. ¿Por qué tanto miedo a la cadena nacional o por qué tanto miedo a este programa si no miden nada? Es decir, me parece que hay cuestiones que las están poniendo al desnudo y se están desnudando muy rápidamente en esto del grupo Clarín y de los grupos monopólicos. Es una torpeza. Además, creo que la palabra miedo, ¿no? La palabra miedo, que vamos a ver a lo largo de todo el programa, que aparece fortaleciendo un discurso que por lo menos en Córdoba ha llegado ayer a extremos muy serios, que después lo vamos a tratar. Hay toda una política de generar miedo, temor, desconfianza y destitución. Lo que pasa es que, perdón, pero la idea de miedo alrededor de una mentira es lo que a mí me hace sospechar, digamos, porque es como el hombre de la bolsa, digamos, es como mentir con eso, asustar con algo que no existe. Y me parece como una operación demasiado rústica frente a la realidad política que se está viviendo, digamos, ese tipo de intervenciones sobre la realidad tan rústicas, digamos, puesto en una tapa del diario, ¿no? Da cuenta también, me pregunto para qué sirve eso. Es que hay una parte de eso que se dice, quizá el miedo está con la información que ocultan, que no aclaran que es una encuesta anónima, que no aclaran que es optativo y demás. Pero hay una parte de todo este relato del miedo que sí es verdad. ¿En qué sentido? La parte que sí es verdad es que el Estado efectivamente se está metiendo, no en el sentido de la intervención soviética como lo plantean acá, sino en el sentido de articular, decidir, ha dejado de ser el bobo del curso. Entonces, me parece que el problema es que hay un Estado que sí actúa. Entonces, esa es la cuota de verdad sobre la que se monta este discurso del miedo con esta idea de que estamos llegando a un estalinismo. Me parece que esa es la partecita, por eso funciona, porque hay una parte de verdad tergiversada que existe, no es que es todo mentira, es todo un absurdo. ¿Pero cuánto dura, Mariana? Eso es lo que pregunto. Perdóname. ¿Cuánto dura? El tema es lo que pasa es que venimos de mucho tiempo del miedo al Estado de la época más oscura de la dictadura sumado a un Estado ineficiente. Entonces, sumás eso y te da una plataforma desde la cual hablar de un Estado así. Está claro. A ver, Lucía, ¿te leíste hoy Clarín a la mañana? ¿Viste la tapa esa? ¿Qué pensaste? No tuve la suerte, pero lo que escuchaba recién que las palabras como, bueno, persecución, una cosa policía, y no pasó lo mismo cuando el gobierno de la ciudad habilitó el 0800 para la denuncia de la actividad política en las escuelas. No se decía lo mismo y me parece que eso sí es como mucho más policía, mucho más perseguir o investigar qué es lo que está pasando. Y la peor parte es que uno no sabe para qué, porque acá explicaban para qué era, cuál era el objetivo, y cuando a nosotros en las escuelas públicas nos habilitan una línea telefónica a través del Ministerio de Educación de la ciudad,
nunca se explica, para qué nunca se sabe que se va a llegar y jamás, bueno, se habla en esos términos que para nosotros son más apropiados para eso que para esto. A ver, Edgardo, perdón. Sí, a mí me parece que el tema como tal no importa, porque se está detrás de la construcción de un estereotipo, es una maquinaria que ha puesto en su centro la idea de que en este país hay persecución, que el Estado persigue. ¿Por qué han elegido esa idea? Porque, un poco a propósito de lo que decía Mariana, porque la idea de intervención estatal es una idea que al sector privilegiado de la sociedad es lo contrario de su programa político y de su concepto del mundo. Así, digamos, en los 90 el Estado no podía intervenir en nada porque las leyes del mercado nos iban a llevar a la situación de progreso que nos prometían. Entonces, la intervención para que la gente pague impuestos, la intervención para evitar la fuga de capitales, para evitar el envío de capitales a los paraísos fiscales, se identifica esa idea justa de un Estado que controla con una idea persecutoria. Hay una construcción de una amalgama entre una idea del Estado que cumple funciones de control y de armonización y de equilibrios sociales con una idea de Estado que persigue. Por supuesto, a los delincuentes y a los elusores y a los evasores impositivos hay que perseguirlo. Ahora, con esto no tiene nada que ver. Y esto dentro de 5 días no se acuerda ni el editor, ni el que puso el título no se va a acordar de qué se trata este tema. A ver, Dante. Sí, digamos, por supuesto que hay toda una tradición, por lo menos ya del siglo XX, de estados totalitarios que controlan, que persiguen, y a su vez, bueno, en Argentina está muy presente el espionaje que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, digamos. Ahí tenemos claramente un Estado que controla, que escucha. Pero me parece que lo que se está dando, por lo menos en las últimas décadas, es algo parecido a lo que vemos con el periodismo, es decir, los que controlan, los que espían, los que persiguen son los privados. Hace unos días acá mismo trabajábamos a partir de un comentario de Víctor Hugo sobre Impripost, esa empresa que era 50% de Clarín, 50% de Techin, que tiene el control, por ejemplo, de los resúmenes de las cuentas bancarias, de la telefonía. Eso es control y eso no está en manos del Estado. Cuando fue el asunto de la SUBE, acá también, digamos. ¿Te acordás que era para controlar a la gente? Pero, no sé qué... Claro, y sin embargo, digamos, no se ha hablado, digamos, estos medios no hablan de Impripost y de cómo... Yo recuerdo incluso también hasta cuando Ramonet habla de la censura democrática, esta cuestión de la sobreinformación como censura, lo que se muestra ahí que los que hoy censuran ya no son los estados, sino que son los medios privados. Claro, está claro. A ver, Cintia. A mí quería reforzar la idea que instalaba Majurs del estado policíaco. Decía, ¿no? Entonces, como que estamos dentro de un estado policíaco. Yo pensaba que lo que vos decís, la palabra miedo, es la palabra afín al estado policíaco, justamente. Y la Argentina tiene memoria del estado policíaco. La expresión más abismal del estado policíaco es el terrorismo de Estado, justamente. Es un estado que, como decía Edgardo, que persigue, que criminaliza, que pone la situación amigo-enemigo y al enemigo hay que combatirlo. Me parece que la oposición al estado policíaco, la oposición al estado policíaco es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho con plenas garantías individuales, con la libertad de expresión a pleno para que el grupo Clarín pueda decir todo esto que está diciendo y nadie lo censure ni le diga nada. Y ese es el Estado de Derecho que es lo que impera. Y sobrevuela la ley de medios, porque estamos haciendo eje en el 7 de diciembre. Y vos fíjate qué interesante, porque la ley de medios no es una plataforma que jamás tocaría un contenido que afecte la libertad de expresión. Y esa es la mejor garantía de que estamos en un Estado de Derecho que garantiza, entre otras cosas, las garantías constitucionales y la libertad de expresión y no en un Estado policíaco. ¿Estás con miedo, varón, y que no hablas? No, estaba escuchando y obviamente que puedo decir que no se haya dicho de bien. Lo que puedo decir es que cuesta convencerse culturalmente, cuanto más grande es la persona, más costoso la elaboración, de que el Estado somos todos y que la AFIP somos nosotros. No es un enemigo la AFIP tomado como siempre se tomó cualquier organización, cualquier nombre que tuviera el ente recaudador, porque tuvo distintas nominaciones. Entonces esta idea está desde el lado privado sustentada en que son los enemigos del pueblo los que van a hacer cenar las libertades de los ciudadanos. Y precisamente, si tomamos en cuenta qué está haciendo el Estado, si creemos en eso, porque también tenés que tener una creencia, si descrees de eso, si vos crees que lo que la presidenta acaba de dar hoy, un aumento en la asignación universal por hijo, si creemos en esto que hablamos de las jubilaciones, esta actualización permanente y periódica, si queremos que se paga puntualmente todo eso que es el Estado, que es lo que ellos llaman caja,
tenemos que creer en que somos todos. Si no nos convencemos que somos todos, seguimos hablando de la AFIP como si fuera un ente recaudador extraterrestre y nosotros cuando vamos a viajar somos las víctimas de la AFIP. Vamos a cambiar el tema, pasamos a lo que pasó hoy en el Senado, porque expresaron el repudio, entre otras cosas, a la tapa de la revista Noticias que salió publicada el día sábado. Vemos el informe y lo debatimos, dale. Misoginia y falta de respeto a la investidura presidencial en Perfil. El responsable Fontevecchia se escudó detrás de una mujer. ¿Casualidad? Despegando al descendente zunino y despegándose él mismo, Fontevecchia se escudó en Alejandra Daya, editora ejecutiva de Noticias. La periodista Alejandra Daya, editora ejecutiva de Noticias, analizó el polémico entorno de la tapa de la última semana. Ella es la responsable de tapa. Se ve que Fontevecchia, que suele proceder de esa manera, cuando hay un problema tienen que dar la cara sus periodistas. Bueno, creo que quienes se indignan tanto con la tapa de Noticias están cayendo en una doble trampa, la de sus propios prejuicios por un lado y la de la literalidad por el otro. Me parece que es curioso que la imagen de una mujer que goza pueda ser considerada una expresión de violencia de género. Parecen ahora quererse leer de manera totalmente contraria a la clara intención de este artículo escrito además por una mujer. Y me parece que lo interesante es no permitirnos quedar en la anécdota y sí ir a qué quiere ser esta alerta de noticias de esta semana, en la que la mirada esté puesta en este preocupante increyendo de ciertos rasgos autoritarios. Le estaba pidiendo una rectificación al editor responsable de la revista, no a una subordinada del editor responsable. Es muy cínico lo que dice. Lo de la doble trampa de la literalidad es absolutamente claro para cualquiera que sea argentino, que lo que se ve en esa tapa es una impugnación del poder en una mujer. Lo que realmente me indignó, que tiene que ver con el ataque sistemático a una primera investidura que está encarnada por una mujer, porque así lo indicó el voto popular. Me da la sensación de que las mujeres también aportan lo suyo, porque lo que hace Fontevecchia es una jugada maestra, entre comillas va la palabra, sí, haciendo que sea una mujer la que dé la cara ante la ofensa que sienten las mujeres, y entonces manda al frente, a mí me repugna el procedimiento, un hecho curioso, que sea una mujer la que asume la responsabilidad de la tapa, y en tanto la hizo una mujer, parecería menos grave. Telam. El bloque de diputados radicales rechazó la tapa de la revista Noticias sobre Cristina. Estamos con Hermes Wiener y bueno, no puedo dejar de preguntarle la impresión que le dio la tapa de Noticias del otro día. Y muy mala. Creo que no merece un presidente ser tratado así. Todo lo que se ha dicho sobre la cuestión de género vale, y también hay que agregar otras cuestiones más. No es la primera vez que se meten con la presidenta en tanto su condición de mujer. Fíjense acá, la cuestión de las compras, las cirugías, si está loca. Esto se ha dicho una y otra vez. El enigma Cristina, si es bipolar. Todos los estereotipos que se tienen sobre una mujer han ido a parar a la tapa de la revista Noticias. Sobre la enfermedad, si está medicada, si está bien de salud física o de salud mental, por qué irrita, la euforia, todo el tiempo con cuestiones que tienen que ver justamente con los estereotipos de mujer. Bueno, también el otro día leí que a Dilma también la quieren procesar, o la cadena nacional, también la denunciaron a Dilma Rousseff por la cadena nacional. Todas las mujeres, con las mujeres es el tema, me parece. Estoy convencida. Y después de algunas cosas que he visto este último fin de semana, me di cuenta que es con nosotros el tema. Hubo un proyecto de repudio presentado por el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, que todos votaron a favor. Todos votaron a favor. Solo 5 senadores se abstuvieron, entre ellos 2 mujeres. Norma Morandini y María Eugenia Estensoro. En primer lugar, quiero decir que a mí la tapa de la revista Noticias, con esa caricatura de la Presidenta de la Nación, realmente me desagradó. No apoyo para nada ese tipo de periodismo, pero tampoco creo que el Senado de la Nación tenga que expresarse en esta cuestión. Y ahora si se enmarca dentro del tema de violencia de género, no, la violencia de género, desgraciadamente, que hoy es visible porque la vemos en las páginas policiales, no podemos
equiparar, es decir, no me parece que sea un tema enmarcado en violencia de género. Quien fuera candidata a vice de Wiener, Norma Morandini, otra vez no coincide con el santafesino. No merece un presidente ese tratado así. No me parece que sea un tema enmarcado en violencia de género. No voy a decir, puedo habilitar el tema, pero no voy a acompañar ninguna manifestación ni de repudio. Para mí sí, esta tapa de esta revista es una violencia explícita e implícita. Es una violencia simbólica, mediática y está establecido en la Ley de Protección a las Mujeres. Desagrado, profundo desagrado frente a la tapa de esa revista. Muy bien, se pone en votación entonces. Muy bien, queda aprobado el proyecto. Nos preguntamos, reforzando lo expresado, si Zunino se había hecho cargo de la tapa, ¿por qué salió esta periodista a cubrirlo a él y a Fontevecchia? Yo tengo muchos amigos en la revista de noticias y tengo un gran cariño por su director, que es Eddie Zunino. Dicho esto, está en pedo. Es un delirio atómico. Eddie Zunino está en comunicación con nosotros. Eddie, ¿cómo te va? Bien, che, todo en orden. Sobre lo que Fontevecchia y su editorial siguen sin decir nada, es sobre el estilo de notas que también se ejemplifica con esta de la revista Hombre de Perfil. En el programa 678 mostraron una revista de la misma editorial que se llama Hombres, donde en un artículo enseñan cómo golpearle a la mujer sin que queden marcas. Diario Página 12. Un test que perdió por nocaut. La revista Hombre publicó como supuesto juego un test para medir cuán violento es el lector con su mujer. Bajo el título ¿Madura el knockout?, la revista planteaba: si ves a una mina golpeada y pensás, algo habrá hecho, esto es para vos. Test Tyson de la revista Hombre. ¿Qué excusa usás para golpear a tu mujer? A. Los fideos estaban fríos. B. ¿Te miró con esa cara? C. ¿Tuviste un mal día de trabajo? D. No hace falta una excusa. La segunda pregunta se refería a los métodos utilizados para la agresión física. A. Un puño envuelto en un repasador no deja marcas. B. El famoso cachetazo de proxeneta, con la cara externa de la mano derecha yendo en sentido diagonal de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. C. Tirás el plato, el de los fideos fríos, por ejemplo, al suelo, y cuando se agacha a limpiar el enchastre la leccionás con un puntapié en las costillas. D. Te gusta improvisar. De igual tono eran las restantes. ¿Con qué frase terminás la lección? ¿Cada cuánto la leccionás? Entre otras. Nos volvemos a preguntar, esta nota de Hombre y otras por el estilo, ¿de cuántas agresiones efectivas contra mujeres son responsables? Bueno, muy bien. Es importante, diputada, que haya pasado lo que pasó hoy también en la Cámara, ¿no? O sea, que haya habido una clase política contestando una situación de agresión vulgar como la que se vivió, ¿no? Sí, yo creo que sí. En la Cámara de Diputados estamos planteando recursos de amparo ante la justicia. Hay gobernadoras, intendentas, las diputadas, de todos los partidos, porque fue una ley. Y le retruco aquí a la senadora Morandini que realmente ya no me quedan dudas para quién trabaja, porque vota todo en contra de lo que sea los intereses del pueblo. Votó en contra de lo que se había votado por unanimidad en diputados y casi por unanimidad en senadores, contra una ley. Es decir, es de una agresión, de una violencia esa tapa, que para cualquier mujer, yo creo que nos violenta solamente mirarla. Y cuando uno analiza que además es la figura de la presidenta, por lo menos hay cuestiones que cuidar, pero de una misoginia absoluta que yo insisto, a mí me preocupa porque se está generando, yo planteo esto del miedo, del estado policíaco, de cómo generar todo un estado de intranquilidad y de decir, mira, estamos acá frente a una persona desequilibrada, entonces hoy para mañana uno lee, por lo menos en Córdoba, una campaña diciendo, movilicémonos contra que salga esta,
y cualquier adjetivo, saquémosla. A esta loca, a esta desequilibrada, a esta, ¿me entiendes? En todo. Y creo que esto va mellando y va haciendo a construir este discurso, construir este punto de partida hacia una cuestión muy fuerte y muy grave, ¿no? Y yo no me llama la atención que sea una mujer, porque muchas veces las mujeres somos peores que los hombres cuando hablamos o nos enfrentamos a una mujer que tiene poder. A ver, Lucía, ¿qué te pasó con esa tapa cuando la viste? Recién igual me quedé muy impresionada con el tema de la encuesta que se hacía en la revista. Creo que si era tan detallado se ve que la persona que lo hacía algo conocía del tema, porque ni siquiera cualquier pregunta estaría mal, pero eran preguntas bastante como... La revista Hombres que... Sí, bastante específicas sobre, bueno, cómo pegar a una mujer. Me quedé impresionada con eso. Por otro lado, lo que me pasa es que, bueno, me hace como sentir bien desde nuestro lugar que evidentemente hay algo que está bien, que le pegan a la presidenta por si está loca, si está enferma o si tiene algún problema, y las cuestiones políticas o las decisiones políticas cuesta cada vez más poder enfrentarlas con algún argumento. Entonces había por lo menos 10 ahí tapas que era por cuestiones personales, por el color de pelo, por esto, por lo otro, que si tienen ganas de criticarlo están en todo su derecho. El problema es que siempre es lo único. El tema además, de la puntería, digamos, en el sentido claro, del valor que tiene la crítica, o sea... Eso es interesante, yo no vuelvo a insistir, no un presidente, un primer mandatario, un ministro, cualquiera son susceptibles de crítica. El punto es sobre qué lugar está la crítica, digamos, si es desde esa perspectiva, la verdad es que es medio berreta, básicamente, ¿no? Eso es lo que yo creo. bueno, pero bien ahí en la política poniendo un límite también, claro, a los medios, un límite bien, nunca de, como decíamos antes, de censura, pero poniendo un límite como que hay cosas que tienen que dejar de pasar por alto. Totalmente. A ver, Eduardo. Sí, la pregunta que se hace la senadora Estensoro es verdaderamente llamativa. ¿Cómo el Senado no va a poder dar una opinión sobre un ataque a la Presidenta de la República? Es una cuestión, digamos... la democracia tiene sus símbolos también, no es solamente un régimen de leyes y procedimientos, tiene símbolos. La presidencia de la República es un símbolo, no es solo una persona, encarna la institucionalidad, es la síntesis de una institucionalidad. Eso no quiere decir que no se pueda discutir, que no se pueda estar en desacuerdo. Claro, por supuesto. Ahora, el problema de la tapa esa es que otra vez hay una construcción de estereotipos, otra vez, y el estereotipo es el mismo. El estereotipo es ubicarla a Cristina en el lugar de lo imprevisible, de lo azaroso, de lo arbitrario, para demostrar que Cristina encabeza una especie de régimen autoritario que gira alrededor de una personalidad difícil de alcanzar. Es decir, colocarla en el lugar del otro, y colocarla en el lugar del otro sobre la base de la discriminación de la mujer, porque la tapa es absolutamente expresiva digamos, la cadena argumental es la erotización del poder, puesta ahí en forma... desagradable, violenta, como causa última de las persecuciones, del Estado policíaco, del autoritarismo. Entonces me parece que estamos en una escalada que, como esa tapa lo demuestra, como Fontevecchia lo demuestra, como todos los periodistas que estamos viendo que le hacen el juego, aunque sea tratando de poner matices democráticos, como se vio, está mostrando que hay una escalada que no repara en formas para debilitar y deteriorar la figura presidencial, y esto no es un ataque a un partido, es un ataque a la democracia. Sí, bueno, tengo una pregunta más instrumental en este sentido. ¿Le conviene o no le conviene a Noticias una tapa de esta naturaleza? ¿Le conviene para su negocio o no le conviene? ¿Vos qué pensás, Cintia? Yo creo que es un boomerang. Yo creo que esta etapa se les volvió un boomerang porque todas las voces consultadas están en contra. A mí me sensibiliza muy mal la postura de la editora de la revista Noticias, porque ella está adhiriendo a algo tan obvio, tan evidente. La carga de violencia simbólica es tan fuerte y tan latente que ella misma, como mujer, por obligaciones laborales o pertenencias editoriales, tenga que salir a decir que estaba hablando de la literalidad o que se entendió mal la tapa o que está en juego el planteo del goce de una mujer. Ahí no hay un debate, claramente no hay un debate sobre si está bien gozar o está mal gozar, eso estaría fuera de discusión. Toda esa violencia machista, la verdad que me da mucha pena, me sensibiliza mal las palabras de esa editora. A mí me da también pena. Perdóname una cosa, estoy hablando, un dato muy chiquito. Alejandra Daya, y Orlando no me va a dejar mentir, era la editora en el diario El Cronista que se ocupaba de una sección cuyos temas tenían que ver con las buenas costumbres.
Primera información. Segunda, Estenssoro y Morandini tenían en los 90 una revista que se llamaba Mujeres y Compañía. Fueron las primeras que establecieron una publicación gráfica a partir de la cual se pensaba la violencia simbólica hacia las mujeres, cosa que en la Argentina no se estaba discutiendo. Y una tercera cuestión también muy cortita. En esa etapa, algo que aún no se ha dicho, y lo dijo ayer Cecilia Laratro en el noticiero de este canal, se habla de la sumisión del otro. Las únicas momentos que tienen que ver con la sexualidad, donde hay sumisión, es la violación y donde hay pedofilia. Es decir, no está el consentimiento del otro. Eso pasó y es otro dato más relacionado con esta etapa. Cambiamos de tema. En la etapa hay una palabra, ¿puedo? ¿Tengo un minuto? Menos de un minuto. No, está bien. No, dale. Hay una palabra que es procas, que es una palabra antigua, suena a reclusión rigurosa, digamos. Es una palabra moral que si uno va al diccionario, que es la mejor manera de actualizarte, y al origen de la palabra, es una palabra que se origina en las religiones. En las religiones tiene que ver con la autorrepresión, digamos. Y curiosamente, en el lenguaje actual y las interpretaciones son desvergüenza, descaro, desenfado, y como complemento de la explicación, se refiere siempre a la actitud sexual. Fíjate vos la moralina que inspiras acá. Y quiero decir esto que me duele, porque lo que explicó Cintia, que coincido con eso que explicó, me duele personalmente. Y lo tengo que decir porque lo saben muchas personas que trabajaron conmigo. Alejandra Daya, un día me llama la mamá, hace muchos años, 20 y pico de años, no recuerdo bien, era muy joven ella, y me recomienda a su hija que se había graduado de periodista, y yo tenía en ese momento posibilidades de poder asesorar a alguien o incluirlo en algún lado. Como recordaba a los abuelos que vivían a la vuelta de casa y que eran muy peronistas, la familia de Alejandra era muy peronista, de los peronistas de los años 50, y en el barrio se conocían, mis padres eran muy peronistas, yo enseguida tuve la sensibilidad de ubicarla y evidentemente era una mujer muy capaz, una chica joven, como puede ser ella, un poco más grande en ese momento, y empezó a trabajar. Cada año, el Día del Periodista me hacía un regalo en agradecimiento. Estoy hablando, siendo neutral en lo que estoy diciendo, lo cual me parecía una actitud de una generosidad, digamos que inesperada, si querés. Con el tiempo, trabajamos juntos en el staff donde yo dirigía el diario Extra y parte del Cronista en ese momento, en los años 90. Y era una redactora muy, muy capaz, junto con otros redactores que hubo ahí en el poco tiempo que yo estuve en esa etapa, hasta entre el año 91 y 92, digamos. Pero es muy interesante, ¿qué le pasa a un periodista que yo lo vengo sosteniendo acá? Permanentemente. Fíjense lo que digo, y el origen. Y de pronto aparece en este lugar que lo conquistó con su capacidad de editora, y ahora la veo dando la cara en esto que explica también Cintia. ¿Qué hace que alguien se ponga la camiseta de un en un determinado rol, aún equivocando su posición? Son preguntas que se tiene que hacer Alejandra Daya. Sí. No es la misma que yo conocí. Está clarísimo. Vamos a cambiar el tema, ¿les parece? Pasamos a hablar de la provincia de Córdoba y el diferendo con la Nación. Vamos a ver en este caso la protección que le están dando al gobernador de la Sota a distintos medios. Lo vemos, dale. De la Sota, el principal candidato de Clarín. De la Sota dice que él no es candidato de Clarín, no negando así que Clarín tenga candidatos, con la complicidad del Juaco, que no repregunta y solo da cómplices pies. Es que los hechos demuestran que la cercanía de las relaciones entre Mañeto y de la Sota van mucho más allá del PNT que el gobierno cordobés le pone a todos los programas de TN. Bien, el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Gobernador, no hubo conciliación por lo que parece en la audiencia de conciliación de hoy. ¿Qué pasó? Acá hay un contrato firmado donde el gobierno le tiene que pagar a Córdoba. Me niego a que en la Argentina haya enemigos. Me niego a que si usted no está de acuerdo con el relato oficial y Chito Boca, o usted es traidor a la patria o candidato de Clarín. Y yo no soy ninguna de las dos cosas. Ni traidor a la patria ni candidato de Clarín. Le agradezco mucho, gobernador. Gracias, Joaquín. Una pausa.
Auspician desde el llano. Ya venimos. Diario Clarín. Córdoba se fue de la audiencia en la corte con las manos vacías. Él está pidiendo al ANSES que le pague la plata que le debe. Fue muy tajante, muy concreto de la Sota. Auspician a Dos Voces. Estos son los temas que vamos a estar compartiendo con todos ustedes hoy aquí en el Juego Limpio. Y yo no soy ninguna de las dos cosas. Ni traidor a la patria ni candidato a Clarín. Soy de la Sota, lo que publica en varios diarios, en Nación, en Clarín, en varios diarios del país, una solicitada pidiéndole a Cristina Kirchner que dialogue. Hablemos, este es el mensaje, dijo José Manuel de la Sota, que la deja en una mala posición a Cristina Fernández de Kirchner. Siempre en cualquier país normal del mundo, a tan poquitos meses de asumir, es raro, ni hablar en un contexto como este, en un contexto en la economía del mundo, todos estamos viendo que ocurre en todos lados, que alguien en vez de dedicarse a gestionar haga este tipo de cosas para quedar bien con algún monopolio, para poder conceder el candidato de Clarín, es francamente llamativo. Con este nivel de obsecuencia inconfesa, ilustrarse sobre el fondo de la cuestión le será imposible a quien consuma medios hegemónicos. Lo que dice el gobierno nacional es que ese dinero no se le dé porque el que incumplió el pacto, el que incumplió el convenio es justamente el gobierno de la provincia de Córdoba al no compatibilizar los sistemas jubilatorios. El convenio lo que dice es durante el año 2010 y el año 2011 el ANSES la ANSES financia los recursos necesarios para seguir pagando, pero al año 2012 tiene que estar compatibilizado un sistema con otro. La provincia de Córdoba no hizo nada de esto. La Nación respeta las decisiones de la provincia en materia previsional, pero la ANSES no puede ni debe financiar con la misma fuente de financiamiento determinaciones de derechos desiguales en las provincias argentinas, y concretamente en la provincia de Córdoba. Con lo cual, lo primero que hay que decir es que no hay deuda con la provincia de Córdoba. Solo el 16% del total de las jubilaciones provinciales tienen ese régimen mejor, de jubilaciones más altas. Y entonces pueden seguir teniéndolo. No es que la Nación dice no tengan. La cuestión es cómo lo financiás. ¿Quién la paga? ¿Quién lo paga? Bueno, si De la Sota asume ese compromiso, bueno, De la Sota tendrá que aumentar los impuestos, ver cómo financiar esas jubilaciones más altas, porque si no, si el Estado financia esas jubilaciones más altas, ¿no hay una injusticia para el resto de los jubilados? De ser solidario con el resto de las jubilaciones. Claro. Bueno, muy bien. A ver, diputada, ¿qué es lo que está leyendo usted de esta situación que se está viviendo entre naciones? Yo quiero decirles que además de diputada de la Nación, que es mi coyuntura, yo soy hace 40 años que soy gremialista. He sido secretaria general de un gremio desaparecido por la dictadura. He sido secretaria general hasta asumir el cargo de diputada en el 2009 del gremio más grande de Córdoba, que es la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Ajá. He sido la primera secretaria general de la CGT de Córdoba, co-secretaria general de la CGT de Córdoba. Soy actualmente secretaria de Derechos Humanos de la CGT de Córdoba. Y por lo tanto, he sido una de las que más he luchado por la defensa del derecho previsional de los trabajadores estatales de Córdoba. Y he sufrido las balas de goma, he sufrido las mangueras, he sufrido todas las represiones y todas las cuestiones que se hacen en Córdoba por este tema, que arrancó en el 95. ¿No? Yo creo que acá hay como que diferenciar dos situaciones. Una que es el conflicto gremial, salarial, previsional, y otro el conflicto político. Exactamente. Es decir, el conflicto gremial, salarial y previsional es el conflicto que tienen los trabajadores de Córdoba con el gobierno de Córdoba. Y otra cosa es la candidatura de la Sota, si quiere ser o no candidato. No estás, como ustedes dicen, todo tiene que ver con todo, sí, claro. ¿No? Es decir, acá hay un conflicto que se origina cuando De la Sota modifica nuevamente la ley de jubilaciones de la provincia de Córdoba, quitándole el 82% a los jubilados de Córdoba en la forma que se venía haciendo. Y de una forma realmente terrible, porque lo hace llegando a las 10:30 de la noche,
con su mayoría propia, cuando estaban toda la oposición que había generado ya otro escenario el martes anterior para decir acá estamos todos los cordobeses para defender a Córdoba. Los únicos que no fuimos fueron los 5 diputados del Frente Paramilitario porque sabíamos que era un escenario para mostrarlo, es decir, todos vamos contra la nación. Y el fundamento que tiene de la Sota para modificar esa ley es que la nación no le manda el dinero. Pero preguntado de la Sota, si la nación le mandara el dinero, ¿él modifica esa ley, deroga esa ley? Él dice no. Por lo tanto, inmediatamente queda clara la falacia. Es decir, también los gremios le plantearon a de la Sota que era necesario buscar nuevos recursos para mantener los sistemas solidarios de reparto, porque no en ningún lugar del mundo el sistema solidario de reparto se sostiene solamente con el aporte de los jubilados. Y quiero aclarar que en Córdoba los estatales aportamos el 18% directamente y el 24% de lo que nosotros llamamos salario diferido. ¿Por qué? Porque cuando uno está en la paritaria, el gobierno dice dispongo de tanto dinero y en ese montón de dinero que va al bolsillo del trabajador una parte, también está contabilizado el dinero que el gobierno tiene que aportar a la caja y a la obra social. Por eso nosotros hablamos de salario diferido. Me parece que aquí hay una cuestión donde de la Sota, que no toca ningún otro sector, que son los sectores concentrados económicos, sino lo primero que hace es tocar al sector de los trabajadores más débiles, que en este caso son los jubilados, recortando. Pero esto viene, no hay que olvidar, del 95 con Angelos, cuando se funde la provincia de Córdoba, en el 2000, en un periodo de la ley del nuevo Estado, que tenía cuál era la ideología, el achicamiento del Estado, las privatizaciones, desmantelar el Estado. Se produjeron miles y miles de jubilaciones, eso desfinanció la caja totalmente. ¿Me entiende? Y hoy realmente este problema es político. De la Sota no quiere resolver el problema de los jubilados de Córdoba, pero de los jubilados estatales estamos hablando, porque en Córdoba hay 570.000 jubilados. Entonces, 97.000 son estatales, el resto son nacionales. Pero toma dos medidas. Por un lado, le recorta, porque los jubilados de Córdoba este año van a tener no más de un 7% de aumento, pero también después presenta otro proyecto que es denunciar el pacto fiscal del 15% al ANSES, que tiende a desfinanciar el ANSES, que es para pagar al resto de los jubilados, que también cordobeses, porque los cordobeses también somos argentinos. Y ha politizado tanto esto, lo ha politizado tanto, es decir, de la Sota tiene un discurso del diálogo permanente, como vemos toda la oposición, pero en cada acción dinamita el diálogo, ¿no? Y quiero decirlo, que yo recién insistía en un hecho porque a mí me preocupa mucho. De la Sota, por ejemplo, sale de la reunión que sabía que no iba a pasar nada. Todos sabíamos que en esa reunión de la Corte no iba a pasar nada. Cuando me iban a decir vuelvan, que ni siquiera lo dijo, voy a resolver, no sé cuándo. Pero si él hubiera querido resolver el problema de los jubilados, no va a la Corte, va a una discusión política. Pero también, es decir, aquí vemos que sale de allí y tiene todo el escenario, porque lo que había planteado es un escenario de posicionarse en los medios nacionales, porque está jugando a 4 años la candidatura de él como presidente. Pero hay algo más grave. Es que, perdón, diputada, que hagas esa verdad. Yo no, para entender por lo menos mi posición respecto a eso, o sea, a mí no me parece mal que un candidato se convierta en el candidato de Clarín y busque los apoyos, etcétera, haga lo que quiera, digamos, en esa construcción. Tiene una legitimidad política, es una persona que tiene su carrera política, sus años de gobernación. El punto es el otro, es justamente que eso lo haga en una mala, construyendo una mala relación económica con lo que le corresponde como gobernador. Él no gestiona, el diálogo se construye. Pero si yo digo, hablo del diálogo y salgo de la reunión y digo, como dice Fran Fortuna, que es un diputado, el ministro de Economía es un chirolita. De la Sota dice, el ministro de Economía
se cree que tiene poder y que es ministro. Bocio leyó un informe que le dieron porque no sabe de qué está hablando. La anotó en la libretita. La anotó en la libretita. Se dirige, porque esa conferencia de prensa fue una agresión hacia la investidura presidencial. ¿Cómo se dirige a la presidenta? Y hay una cosa más grave. Ayer, el jefe de ministros de gabinete de la provincia de Córdoba plantea que la democracia en Argentina está en riesgo. La democracia en Argentina está en riesgo. Por lo tanto, hoy está construyendo un polo destituyente. ¿A ver, Dante? Sí, yo trataba de vincularlo porque creo que acá hay una línea de continuidad en los informes y en los que estuvimos viendo las últimas semanas, que es, digamos, cómo los medios intentan presentar este asunto, y creo que lo presentan como la clásica oposición entre centralismo y federalismo. Acá lo presentan como que el gobierno central quiere caja, está necesitado, entonces le quita a las provincias. Ahora, pero es muy llamativo porque uno, por ejemplo, en el diario de hoy, digamos, uno lee cómo se trata el tema del Banco Ciudad. Digamos. De hecho, en la ciudad hubo hoy muchas protestas por eso. Ustedes saben que está el famoso proyecto de Conti de hacer que el dinero de los juzgados federales pase al Banco Nación. ¿No? Y, digamos, ahí no aparece ya el asunto. Lo mismo fue con el tratamiento de la policía, ¿no? Porque se le exige al gobierno nacional que haga un traspaso a la ciudad con los recursos. Ahí no se toman en cuenta ¿sí? los intereses de las provincias. Lo mismo pasa con el subte, hay un montón. Estos conflictos aparecieron muy fuerte con esta discusión entre ciudad y gobierno, ¿no? Pero ahí no aparecía con fuerza, ¿sí? los intereses de las provincias, claro. ¿Cómo puede ser que las provincias finalmente estén solventando hoy la policía de la ciudad, etcétera? Entonces, ahí es donde se ve esa doble moral. Claramente. Vamos a ir a un corte, ¿les parece? Vamos a un corte, en un ratito volvemos con más 678, dale. Nuestros valores, nuestros colores. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Puede dejarte vacío, puede llevarte al hastío. Información que no forma, deforma y se amontona en tu oído. Puede venderte un baldío, tomando tu paraíso en parte de pago y de paso.